Dios les bendiga a todos y bienvenidos nuevamente a esta serie de estudios que estamos dando titulados Mis gotas de sabiduría. Queremos dar las gracias a todos los que se han estado conectando y los que se van a comenzar a conectar en este primer video que estamos haciendo todavía. Gracias por su sintonía dentro de este nuevo canal y queremos invitarte a que rieguen la voz, se lo diga a otros, para que otros también se beneficien de esto. Te dije en el estudio anterior o en la clase anterior que lo que queremos hacer es poder alcanzar la gran mayoría de las personas porque sabemos que son personas ocupadas y que no tienen mucho tiempo de sentarse a estudiar la escritura sistemáticamente y no tienen mucho tiempo para hacerlo. Así que hemos dividido estas clases que vamos a estar dando en segmentos de alrededor de 10 minutos nada más. Y en esos 10 minutos queremos comenzar a estudiar juntos la Biblia de manera sistemática. Hemos comenzado con el libro del Génesis y queremos dejarte saber que como parte de todos estos estudios queremos que tú seas que te beneficie junto con nosotros de lo que hemos aprendido acerca de la palabra de Dios. Yo llevo alrededor de 34, casi 35 años ya estudiando este libro y creo que he adquirido algún poquito de conocimiento. Todavía no lo sé todo, todavía hay muchas personas que saben mucho más de lo que yo sé, pero lo que sé lo quiero compartir con ustedes. Para aquellos que todavía no me conocen, este que te habla es el pastor Herminio Sánchez desde acá, desde Jacksonville, Florida. Y pertenezco a la Iglesia Bautista Fuente de Luz y Salvación, donde nuestro pastor, el pastor principal de la iglesia, el pastor Diego Jaramillo, y este servidor, pastor asistente, junto con otros pastores y líderes de la iglesia, hemos estado trabajando para poder llegar a la gente que antes no llegábamos porque no teníamos estas oportunidades. Pero con esto de la pandemia, pues esto se ha expandido y ahora tenemos que llegar a usted de otras maneras. Así que te damos la bienvenida, es una experiencia nueva para nosotros y también es una experiencia posiblemente nueva para usted. Así que vamos a seguir trabajando. En la clase anterior le estaba preguntando a usted si había escuchado algo acerca del versículo 0 del capítulo 1 del libro del Génesis. El Génesis tiene 50 capítulos, como le había dicho, y vamos a comenzar desde el primer capítulo. Así que en el primer capítulo y en el primer versículo dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero yo no quiero hablar de ese principio todavía. Yo quiero hablar de lo que hay antes de ese principio. Y te estaba diciendo que el versículo 0, que no lo ves posiblemente en tu Biblia, pero está allí, dice, antes del principio Dios es. Antes del principio Dios es. ¿Y por qué quise comenzar de esa manera? Porque muchas personas piensan que cuando aquí dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, está hablando del principio de todo, incluyendo a Dios. Y esa no es una manera correcta de interpretar este verso, porque si Dios fue el que creó todas las cosas, entonces Él ya estaba, Él ya era, Él ya es. Y como Dios es antes de que comenzó la creación, entonces nosotros tenemos que entender que este principio que habla en el versículo 1 no es el principio de Dios. No se trata del principio de Dios. Se trata del principio de todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, de esta maravillosa creación que Dios ha hecho, de esta naturaleza tan linda, pero no es el principio de Dios. Dios es antes del principio. Él fue el que lo creó. Y por lo tanto ya Él es. Antes de que todo comenzara, ya Él es. Y fíjense que estoy utilizando la palabra es y no estoy utilizando la palabra existir. Y la razón por la que estoy utilizando la palabra Dios es y no estoy utilizando la palabra Dios existe
es que la palabra existir, por su definición primordial, es algo que comienza y algo que tiene posiblemente algún término, algo que comenzó en un momento dado porque fue creado en ese momento dado. Y esa definición de esa manera para Dios no aplica. Así que no podemos decir Dios existe si es que lo utilizamos. Sí lo utilizamos y posiblemente lo vamos a seguir utilizando de esa manera, pero es entendiendo de que Dios es, no de que Dios existe como existimos nosotros. Nosotros fuimos creados, nosotros tuvimos un principio, nosotros vamos a tener un final, pero Dios es eterno. Y como Dios es eterno, Él no tiene principio y no tiene final. Así que no puede haber una palabra como la palabra existir para definir lo que es Dios, inclusive, en el libro de Éxodo, en uno de los capítulos del libro de Éxodo que vamos a estar tocando, allí se menciona el nombre de Dios. Y Dios dice que su nombre es Yo soy el que soy. Después le pregunta a Moisés y él le dice, yo soy es el nombre que tú le vas a dar a la gente, porque yo soy. Y ese es interesante ese nombre, porque precisamente esa es la esencia de Dios. Dios es. Dios es y es antes de todas las cosas. Y eso me trae a un pensamiento, porque mucha gente cuando estudia el Génesis y cuando estudia la creación dice, pero es que nada puede surgir de la nada. Y yo te hago una pregunta, a ti que piensas de esa manera, te hago una pregunta. ¿Crees tú que antes de este principio no había nada? Pues tengo noticias para ti. Antes de este principio, Dios es. Y como Dios es antes de ese principio, la nada no existe, porque Dios siempre es y siempre ha sido y siempre será. Así que tal cosa como la nada no existe, ya Dios es, ya Dios estaba allí. De Él salen todas las cosas que vamos a estar viendo en esta creación. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho, porque todo salió de Él. Así que tal cosa como que la nada o de la nada Dios no puede sacar algo. Me resulta un poco interesante ese argumento, porque de ser así, entonces Dios no estaba antes, pero si Dios estaba, la nada no existe, ya Dios estaba allí. Y otra de las cosas que queremos trabajar con esto es que este principio que habla aquí no es el principio de la creación, de la creación de Dios, porque Dios, como te dije, no fue creado. pero, perdón, pero una de las cosas interesantes es que el tiempo sí tuvo un principio. El tiempo que nosotros conocemos sí tiene un principio. Comenzó aquí, en este verso. En el principio, ese es el principio del tiempo, es el principio de la naturaleza, es el principio de todas las cosas que vemos. Y ese principio tuvo un comienzo, por eso es que se llama principio, y va a tener un final. Pero quiero que sepas algo. Dentro de lo que es la eternidad, que es donde vive Dios, que es donde está Dios establecido, el tiempo que ha surgido desde que Él creó este momento dado y de que creó todas las cosas hasta el día de hoy, han pasado miles y miles de años. Esos miles de años que han pasado desde el tiempo en que Él creó hasta hoy es simplemente una pequeña interrupción de la eternidad. Es un tiempo muy pequeñito dentro de lo que es la eternidad. Y sí, vivimos ahí, nosotros normalmente vivimos alrededor de unos 80 a 100 años, los robustos, como dice la misma Biblia, pueden vivir hasta 100 años, pero 100 años dentro de la eternidad es nada, es un pequeño espacio nada más. Así que todo lo que Dios ha creado, desde el día en que lo creó hasta hoy, es una pequeña interrupción del tiempo en que Dios vive, que es
muy, muy, muy completo. Se llama la eternidad y no tiene principio y no tendrá final. Así que ese dato es muy importante porque Dios no vive en el tiempo en que nosotros vivimos. Dios no está, digamos, encerrado dentro del principio y el final que nosotros vivimos. Dios vive fuera de todo eso. Dios mira todas las cosas desde ese tiempo, desde ese lugar, desde en ese tiempo en que Él vive. Él mira todas las cosas. Dice la Biblia que para Dios un día es como 1000 años para nosotros, para Él es un día. Y 1000 años para nosotros es como un día para Él. En esa analogía, ahora que estamos en este tiempo de Semana Santa, hay algo muy importante que quiero dejarte saber. Si eso es así, si para Dios es un día, 1000 años, y 1000 años es como si fuera un día para Él, Jesucristo vino alrededor de unos 2000 y pico de años atrás. Y dentro de esos 2000 y pico de años atrás, significa 2 días solamente. Para el tiempo de Él, esos son solamente 2 días. Menos de 3 días es el tiempo en que Él vino a esta tierra. Y si eso es así, eso quiere decir que todavía su sangre que fue vertida en aquella cruz, todavía está fresca. Por eso es que todavía tienes oportunidad para ser salvo, porque todavía esa sangre está fresca. Fue hace 2 días atrás nada más. En su tiempo, en el de nosotros, hace 2000 y pico de años, en su tiempo, 2 días nada más. Acuérdate, el tiempo nuestro es una pequeña interrupción dentro de la eternidad de Dios. Lo otro que quiero hablarte, y con esto quiero terminar, este tema de antes del principio, Dios es que Dios, como no tiene principio y no tiene final, como Dios es un Dios eterno, nada lo contiene, no hay nada que lo pueda contener. Todo lo que Él crea, lo creó desde su propia imaginación. Él se imaginó, Él es el arquitecto de toda esta creación que nosotros vemos. Y qué tremendo arquitecto es Él. Porque de todas las cosas que Él hizo, todas son originales. Para dejarte saber, quiero que mires aquí detrás. Voy a tomar 2 hojas de este árbol. Este pequeño árbol que nosotros vemos. Son 2 hojas que posiblemente parezcan casi idénticas. Aquí las tienes, estas 2 hojitas. Parecen idénticas, pero la realidad es que no lo son. Son tomadas del mismo árbol, son tomadas de ese mismo lugar, pero no son exactamente idénticas. Cada hoja es diferente. Cada hoja de estas es distinta. Y dentro de la creación, todo lo que Dios hizo es original. Ni tú ni yo somos iguales a nadie. Tus huellas digitales no son iguales a nadie. Las hojuelas de nieve que caen del cielo son miles y miles de hojuelas de esas de nieve que caen. Ninguna es igual a la otra. Dios es un Dios original porque Él es el creador de todo y nada lo hace igual. Y eso es significativo a la hora de aprender este libro. Así que, primero, el principio que habla aquí en Génesis capítulo 1, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, no es el principio de Dios, es el principio de la creación que Dios hizo, incluyéndote a ti e incluyéndome a mí. No es el principio de Él. Él está fuera del principio, Él lo creó todo, y basado en eso es que vamos entonces a comenzar en la próxima lección con el capítulo 1 y versículo 1 de este libro del Génesis. Así que hasta esa próxima ocasión, piensa en lo que te acabo de decir, de lo grande y lo maravilloso que es Dios y que antes del principio Dios es. Dios te bendiga, mi hermano, Dios te bendiga, mi hermana, y nos vemos en la próxima ocasión. Hasta luego.